Edificados por la palabra. Con el apóstol Fabián Rottenberg. Y esto tiene que ver con que Dios a todos nosotros nos ha de alguna manera dado una semilla de fe, una semilla de convicción para creer en muchas cosas. Lamentablemente, muchas personas viven de problema en problema porque tienen su fe distorsionada, porque tienen su fe depositada en un lugar equivocado. Pero cuando esa semilla que Dios ha puesto en nosotros, cuando nos acercamos nosotros a Dios y dejamos que el Espíritu Santo nos grabe, nos selle esa convicción, hermano, eso es un cóctel imparable para las fuerzas demoníacas, o se llamen como se llamen. Ahí no hay nada que pueda parar a un varón, a una mujer que se deje impactar por la convicción que viene del Espíritu Santo. ¿Por qué cree que en la iglesia primitiva, y por qué cree que siglos atrás, y por qué piensa que aún en la actualidad, en algunos lugares, familias enteras están dispuestas a no renegar de su fe, pase lo que pase? Les cueste lo que les cueste. Porque a veces la iglesia puede entrar en un proceso de rutina. Mire, yo le doy gloria a Dios por los tiempos que estamos viviendo. No quiero que nadie se sienta mal con lo que estoy hablando, porque primero es para mí. Y a veces como iglesia nos podemos encontrar en situaciones de cierta comodidad. Pero hay lugares donde los ponen contra una pared, los ponen delante de un fusil, los ponen delante de una guillotina. Frente a situaciones como diciendo, mirá, o te postrás delante de la estatua que nosotros hicimos, o te arrojamos a un horno de fuego ardiendo. Discúlpenme, pero si no hay una convicción firme, uno puede decir, mejor, ¿por qué no seguimos hablando de esto mañana? O hablemos, vuélvanme a hacer esa propuesta mañana, así lo voy a pensar. Y yo no critico al que piensa así. Porque, hermano, hay algo, si el Espíritu no te sella esa convicción, es una tortura, que no se trata de hacerse el valiente. Pero cuando nosotros dejamos que la fe crezca, que esa convicción opere en nosotros, hermanos, ahí van a venir y te van a poner en situaciones, mirá, que si seguís haciendo esto, te vamos a arrojar a un foso de leones, como le hicieron a Daniel. Y él se mantuvo buscando y orando al Señor. Si hasta el rey se preocupó, dice que no podía dormir y va al foso todo apesadumbrado. Le dice, Daniel, el Dios a quien tú continuamente... No, primero creo que le dice, Daniel, siervo de Dios. Porque aquí creo que hay otra cosa también. El que tiene fe sirve a Dios. Vamos a hablar las cosas como son. El que tiene fe sirve a Dios. Daniel, siervo de Dios. Daniel capítulo 6 creo que está este pasaje. El Dios al cual tú continuamente sirves, ¿será que te ha podido librar de los leones? Y Daniel desde abajo le dice, sí, rey, mi Dios me ha librado porque mi fe está puesta en el único Dios verdadero y ante Él fui hallado inocente. Aleluya. Pero Él era un servidor.
de Dios. El versículo anterior, el anterior todavía. Mira, acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios. Porque, hermano, para dejarte arrojar a un foso, como una cosa es leerlo y una cosa es decirlo, pero este era un hombre de fe, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, te ha podido librar de los leones. Entonces, estamos en un proceso glorioso, estamos en un proceso maravilloso. Y yo sé que a todos los que creen, así como el Señor libró a Daniel, va a librar a aquellos que realmente activen su fe. Y aquí, mis amados, aquí no estamos jugando. Aquí estamos porque somos creyentes y hoy no vamos a salir igual. En el nombre del Señor Jesús. Miren, yo lo creo. La fe viene por el oír palabra de Dios. Esto que estamos hablando, esto que estamos dejando que opere en nosotros, esto trae convicción. Cuando vos crees que lo que estamos leyendo y lo que estamos hablando es palabra de Dios, aunque no se trata de saber versículos de memoria. Me decía un hermano en la reunión de ayer, antes de ayer, en la reunión de matrimonios. La hermana viene y me lo presentó, él es nuevito. Y me decía: ¿sabe que el otro día, pastor, estábamos en un lugar y me dijeron, porque él ahora está aferrándose en las cosas de Dios? Me dice, me dijeron, estábamos con la familia, que haga una oración. Me dice: y no tenía ni idea, me dice él. Le digo: ¿y qué hiciste? Me dice: yo agarré, cerré los ojos y dije: Señor, que no nos haga mal, que nos haga bien. Digo, gloria a Dios, eso es orar. Si eso es orar. Me dice: sí, y me empezó a hablar así, pero lo que te quiero decir es que si te toca orar por alguien, hermano, alguien que está postrado, alguien que está enfermo, ¿crees que Dios lo puede levantar? ¿O empezás a acudir a las... A veces hay hermanos que a lo mejor tienen que ir a orar por alguien y de repente, o la persona le dice: ¿y cómo me ves? Y mirá, ¿querés que te diga la verdad? Ahora que te veo bien, no sé si pasás de esta noche. ¡No! Un varón, una mujer de fe. Mira, Dios, el Dios en el cual yo creo, es el Dios que levanta del polvo al pobre y al menesteroso, alza del muladar y lo hace sentar con príncipes. Un día me levantó a mí y ahora voy a orar y te va a levantar a vos. Aleluya. Dios lo hace. Pero ¿será que le crees? Porque si nosotros vamos como se mueve este mundo, claro, hermanos, hasta el diablo se nos va a reír. Pero gloria a Dios que estamos aquí porque el Señor está inyectando. Yo siento que hay una jeringa grande que el Señor está haciendo algo. Acompáñenme a 2 de Tesalonicenses, capítulo 1. 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Mirá lo que dice aquí y tiene que ver con la fe. Dice: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. La fe de vosotros va creciendo, yo lo creo, estamos en el proceso. Y yo sé que a veces en ese proceso yo a veces soy demasiado sincero con usted.
¿Le puedo seguir abriendo el corazón? Es que uno a veces se cansa parece de tener que estar animando permanentemente, pero luego el Espíritu me ministra y de alguna manera me recuerda que Él no me puso a pastorear ángeles, aunque usted tiene aspecto de ángel, pero me puso a pastorear personas, y gloria a Dios. Y de alguna manera el Señor me da fe para creer que a usted le va a ir bien. Y que usted es un instrumento de mucha bendición para el entorno. Pero a veces nos quedamos esperando que solo ore el hermano o el diácono o el anciano o el pastor. Hoy fue maravilloso lo que sucedió. Hoy fue maravilloso porque hubo una administración donde se invitaba al pueblo a orar por su casa. Hermanos, una mamá que ore por sus hijos, un papá que ore por su esposa, que ore por su familia. ¿Crees que Dios no lo ve eso? Cuando nosotros oramos y clamamos con fe, Dios lo hace. Y a veces yo esto lo he visto, y en realidad, aparte de haberlo visto, lo dice la palabra. Cuando Dios ve Mirá, hubo una escena donde el Señor Jesús estaba enseñando en una casa. Y cada vez que el Señor enseñaba, los lugares se llenaban, las casas se abarrotaban, las playas. Qué impresionante. Y estaba enseñando en una casa y no había lugar. Como no había lugar, vienen 4 trayendo un paralítico. Usted conoce la historia, ayúdeme, así descanso la voz. Cuénteme, ¿qué hicieron estos 4? ¿Qué hicieron? Golpearon la puerta. ¿Qué hicieron? Rompieron el techo. Hay que estar medio loco para romper un techo, hermano. Sinceramente, rompieron el techo. Estos estaban arriesgando a que el dueño de la casa, si era el sargento García, estos estaban arriesgando, pero estos sabían que Jesús estaba en esa casa. Dijeron, nosotros como sea, a nuestro amigo lo vamos a llevar y lo vamos a poner delante de Jesús. Vos hoy podés poner a ese esposo, a ese hijo delante de Jesús. Porque ¿sabés lo que me llama la atención? Mirá, vamos a buscar también el pasaje ese que habla en Marcos capítulo 2. Quiero mostrarte lo que hace el Señor Jesús. Marcos capítulo 2, versículo 3. Marcos 2, versículo 3, dice: entonces vinieron a él, es decir, a Jesús, unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él, a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Oí el versículo 5. Al ver Jesús, ¿qué cosa? Al ver Jesús, ¿qué cosa? Mamá, ¿vos pensás que si te pones a clamar con fe por tus hijos, Dios no te oye? ¿Vos crees que Dios no te va a ver? Si Jesús dice que al ver la fe de ellos, le dijo al paralítico: hijo, tus hijos te son perdonados. Por eso yo le decía antes que Dios en su misericordia me ha puesto fe para decirte que a vos te va a ir bien. Y en mis oraciones le pido al Señor, y yo sé que el Señor mira cuando alguien con fe intercede.
Y claro que sé que hay luchas, hermanos. Claro que sé que hay. Y por eso le decía antes, y gloria a Dios, el Señor nos puso a pastorear personas. Y es una bendición. Y a veces uno tiene que estar como tratando o lidiando vio como esos hijitos que suceden en algunos hermanos que hoy no vinieron, ninguno de ellos, pero a veces esos chiquitos que son como caprichosos, algunos les dicen malcriados y que parece que, pero yo le creo a Dios. Y como estamos trabajando para el Señor, Dios hizo una promesa en Isaías capítulo 54 versículo 13. Dice: y todos tus hijos serán enseñados por Dios y se multiplicará la paz de tus hijos. Y yo me tomo de esas promesas y lo creo, hermano. Si a veces nos pasa, incluso con la pastora, con nuestros propios hijos, que entre paréntesis, y no porque estén aquí, son una bendición, hermanos. Yo sinceramente le doy gracias a Dios por los hijos biológicos, por los hijos espirituales. Yo le doy gloria a Dios. Pero a veces puede ser porque por los tiempos que se están viviendo. A veces puede ser que se sientan presionados. Las cosas que suceden, ellos estudian, y aquí como los que estudian, los que trabajan, las presiones que se viven. Y ahí con la pastora de repente sentimos, cuando los vemos así, de ponernos a clamar y Señor, yo sé que un día van a volver a estar postrados y van a estar moqueando delante de ti, como le quieras vos llamar. Pero orá con fe. Señor, yo creo, cuando le estás planchando la ropa a tu esposo, si te hace la vida todavía, cuando le planchás la camiseta, decirle, Señor, que cuando se la ponga, sienta que te tiene que buscar a vos. Le planchás el pañuelo y decirle, Padre, cuando se suene la nariz, que le salgan los demonios, liberalo al cabezón. Dios te va a oír. O decirle, Señor, tu palabra dice, yo te creo a ti y te sirvo a ti. Entonces yo declaro esta palabra. Todos mis hijos van a ser enseñados por ti, Señor, y tú aumentarás la paz y multiplicarás la paz de mi familia. Créelo. Entonces esto tiene que ver con empezar a activar una fe. Porque no es vivir siempre en un estado de dando lástima o compasión. No fuiste llamado a eso. Fuiste a ser una antorcha encendida que alumbres primeramente a tu casa, a los tuyos, y fuiste llamado a ser un instrumento de bendición para los que están alrededor. Miren cuántos ángulos tiene la fe. Miren cuántas facetas tiene la fe. Déjenme avanzar. Acompáñenme, 2 de Timoteo, capítulo 1. 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Vamos a leerlo en la Biblia de las Américas, porque al final me emociono hablando de la fe y me fui de tema, pero me había quedado en la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo todavía no lo veo, pero yo creo. Todavía no lo alcancé. Todavía eso, pero yo lo creo. Entonces, esta convención, Pablo, por ejemplo, dice aquí en la Biblia de las Américas, por lo cual también sufro estas cosas, pero no me avergüenzo, porque sé en quién he creído y estoy convencido de que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Pablo estaba convencido de que Dios iba a guardar su depósito. Yo, para ponerlo de alguna manera,
¿Cuántos han pecado después de conocer al Señor Jesucristo? Algunos, no muchos. Bueno, yo estoy en el grupo de los algunos. Es que yo entiendo que a veces cuesta, es que lo que pasa que miren, cuando nosotros hablamos de pecado, es como que a la mente enseguida como que quiere venir algún pensamiento de, o yo con lo que acabo de decir, que yo me agrego en ese grupo. Alguno tal vez codió al de al lado y le dijo, viste, yo te dije que el hermano Fabián andaba en algo raro. Uno cuando piensa en pecado, piensa en cosas, andás a ver con quién se habrá metido fulano. Y hermano, en realidad, yo reconozco que no soy infalible. Yo tengo errores. Casi. No, mejor no digo eso. Pero es que todos los tenemos. Pero uno a veces piensa que el pecado... A ver, se lo voy a poner de esta manera. ¿Usted alguna vez se enojó con su esposa? A ver, vamos a empezar por partes. ¿Alguna vez se enojó con su esposa? Muy bien. ¿Y de repente se fue a dormir enojado? Gloria a Dios. Ahí hay un santo bendecido. Gloria a Dios. Pero para aquellos que alguna vez se enojaron y ese orgullo que tiene que ver con la vieja naturaleza todavía estaba vivo y te fuiste a dormir de esa manera, eso a los ojos de Dios es pecado. Les estoy poniendo un ejemplo, pero cuando le fallamos a Dios en algo que pensamos, en algo que decimos, si realmente somos hijos, si somos hijas de Dios, ¿cómo nos sentimos después? Nos sentimos mal. Yo no estoy diciendo que no se puede pecar, tampoco voy a aplaudir el pecado, pero a veces fallamos. Pero Dios mira cuando y Pablo estaba, él tenía la convicción que Dios estaba guardando su depósito. Él sabía que se podía presentar delante de Dios y decir, Señor, metí la pata, ¿cómo me equivoqué? Señor, fallé, pequé, Señor. Y cuando Dios ve esa actitud, ya estamos sobre la hora. Cuando Dios ve esa actitud, yo me imagino como que hay un equipo de edición en el cielo, así como la edición que tienen ahí, como que hay un equipo de edición. Y cuando nosotros decimos eso, el Señor es como que llama al área de edición. Y dicen, ustedes, los del área de edición, editen eso que hizo eso. Padre, por favor, que eso no lo vea nadie, que eso no se sepa. Edítenlo eso, edítenlo, pónganlo a mi cuenta. Es que yo se lo estoy diciendo de esta manera, pero dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 21, que al que no conoció pecado, lo hicieron maldito, para que nosotros alcancemos la justificación a través del Señor Jesús. O sea que cuando nosotros nos presentamos de esa manera, Dios quita eso. Pero Pablo tenía la convicción. Hermano, yo necesito avanzar un poco más. Estamos sobre la hora, pero me dijeron que mañana es feriado. ¿Es feriado mañana? ¿Me da permiso para seguir? Aleluya. Solo un poquito más porque algo impresionante viene. Algo maravilloso viene. Mira, déjame leerte. Yo creo que el Señor, vamos a Filipenses capítulo 1, versículo 25. Cuando nosotros activamos nuestra fe, nuestra manera de mirar empieza a cambiar. Nuestra vida, como le dijo un día el Señor a Marta, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Y algo maravilloso viene a los que sean capaces de creer. Mira cómo dice
Filipenses 1:25. Pero en la Biblia de las Américas, ¿lo tenés? Esa yo lo tengo aquí en esa misma versión. Bueno, la Biblia de las Américas dice así. Dice, y convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos vosotros para vuestro progreso y gozo en la fe. Pablo tenía una convicción, que él tenía que seguir siendo un instrumento en las manos del Señor. Él estaba convencido de eso. Y qué importante es que si recibiste un día una palabra, una promesa de parte de Dios, grabes esa convicción, te digan lo que te digan, te salgan. Mira, a Pablo lo perseguía la misma muerte. Pero él decía, yo estoy convencido, sé que voy a permanecer, por más que la misma muerte me salga al encuentro, yo estoy convencido y que voy a continuar con vosotros. La convicción en las cosas de Dios es algo glorioso. ¿Quién frena a una iglesia convencida de a quién estamos sirviendo? ¿De quién es el que nos llamó? Y el tema de la fe es tan amplio. Hay tantas personas que dicen tener fe, que dicen ser creyentes, pero yo me pregunto, ¿será así? Aunque creo también que con una fe pequeña, con una fe como un grano de mostaza podemos hacer tantas cosas. Con una fe pequeña, como le dijo un día el Señor Jesucristo a Pedro. Pedro empezó a mirar a los costados, empezó a mirar alrededor, como entre paréntesis tantas veces nos pasa, que estamos sumergidos en las cosas, en los asuntos de Dios. Sin embargo, nos dejamos llevar por todo lo que se mueve, por todo lo que nos dicen alrededor, y es como que nos debilitamos y nos empezamos a hundir. Bueno, Pedro es impresionante porque él estaba caminando sobre las aguas. Sin embargo, cuando empezó a ver las olas que se levantaban, empezó a sentir el viento golpeando sobre su rostro, ¿qué fue lo que le sucedió? Empezó a hundirse. Qué maravilloso que Jesús estaba ahí cerca. Y él dijo, Señor, sálvame, tan solamente 2 palabras. Y el Señor lo tomó y lo levantó. Pero lo que me llama la atención, lo interesante, es que Jesús le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ahora resulta que al que le está diciendo hombre de poca fe, era alguien que hacía un rato estuvo caminando sobre las aguas. Deja que la fe en el Señor Jesucristo, que la fe en Dios aumente cada día en tu vida y no te dejes llevar por lo que se mueve alrededor. Que tus ojos, que tu corazón, que tu vida estén puestas en el Señor. Hemos llegado al final, esperamos encontrarnos en un próximo programa. Desde los confines de la tierra presentamos Edificados por la Palabra, con el apóstol Fabián Rottenberg.